Se está repitiendo la historia. El año pasado, precisamente luego de las fiestas de fin de año, tuvimos la segunda ola con 102.000 muertes a nivel nacional. Nuevamente tenemos una gran cantidad de contagios, pero la diferencia está en que efectivamente nuestras camas UCI, nuestras camas hospitalarias, la verdad, no se incrementan. Y no se incrementan porque no hacen forma grave los pacientes. Cierto es que tenemos muchísimos pacientes en las emergencias, pero no así en la UCI o en el área de hospitalización. Y acá sí que tiene que ver mucho la vacuna, porque como ya se ha dicho, la vacuna previene que usted no llegue a UCI, que usted no muera, pero no previene que usted se infecte. Está en la línea telefónica con nosotros el doctor Marco Almería, especialista en salud pública. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido aquí a Exitosa, a Hablemos Claro. Jesús, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Lo mismo a todos tus seguidores a nivel nacional. Bien, Marco, ¿cómo vamos? Estamos a 15 días de iniciar el año 2022 y era previsible que se iniciara esta tercera ola, ¿no? Por lo general ya es recurrente que durante los primeros meses del año tengamos esta situación debido a que enfrentamos pues las fiestas de fin de año, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí sería bueno darnos una idea de cómo es que estamos enfrentando esta tercera ola que por el momento, ¿no? Tiene como mayor nivel el tema de los contagios más no muertes, con lo cual aquí hay una demostración de que existe efectividad de las vacunas. Se está repitiendo la historia. El año pasado, precisamente luego de las fiestas de fin de año, tuvimos la segunda ola con 102.000 muertes a nivel nacional. Nuevamente tenemos una gran cantidad de contagios, pero la diferencia está en que efectivamente nuestras camas UCI, nuestras camas hospitalarias, la verdad, no se incrementan. Y no se incrementan porque no hacen forma grave los pacientes. Cierto es que tenemos muchísimos pacientes en las emergencias, pero no así en la UCI o en el área de hospitalización. Y acá sí que tiene que ver mucho la vacuna, porque como ya se ha dicho, la vacuna previene que usted no llegue a UCI, que usted no muera, pero no previene que usted se infecte. Entonces tenemos ahora, hemos roto récord, ¿no? El año, en la segunda ola, de repente el día con más contagio fue el 9 de abril, con 9.800 casos en un solo día. Bueno, eso ya lo hemos roto, estamos teniendo 12.000, 13.000, 17.000, 23.000 muertes, infectados por día. Y estos pacientes acuden a las emergencias, no se hospitalizan, pero hacen largas colas en los hospitales. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué si no hacen la forma grave? ¿Por qué entonces los hospitales están abarrotados, están colapsados y hay largas colas en los hospitales? Y esto pasa porque la atención se hace lenta a los pacientes, puesto que el Ministerio de Salud nos ha impuesto una serie de formatos que tenemos que llenar por cada uno de los pacientes y se hace todo muy tedioso. Por ejemplo, tengo que llenar esto que está acá, que es la historia clínica del paciente, luego tengo que llenar la evolución del día, luego tengo que llenar la ficha epidemiológica, que es un mar de preguntas, a la vuelta hay más preguntas y siguen las preguntas en la tercera página. Luego de eso tengo que llenar la ficha de identificación del contacto, con los datos de la persona que lo contagió, una serie de información que piden. Tengo que llenar la ficha de matriz de seguimiento, cuántos hijos tienes, con cuántos vives, las fechas en que se les va a llamar por teléfono a su casa. Luego tengo que hacer una carta de compromiso de que va a estar 14 o 10 días ya en su casa, que no va a contagiar, que me lo tiene que firmar y sellar la persona. Luego tengo... estamos enfrentando orden para que haga su PCR o antigénica. Luego estamos enfrentando el recetario para la persona, las indicaciones del recetario y finalmente su descanso médico. Mire usted todo el tiempo que me toma llenar todo eso, media hora para un paciente, y es por eso que las colas están largas, 12 horas ayer esperando a los pacientes en el Negreiro para ser atendidos. Exitosa. Y eso también es un maltrato y ojalá se arregle esta situación. O sea, estamos enfrentando la pandemia con más burocracia y eso en realidad se puede resolver rápidamente, claro, si es que se tiene en consideración o en cuenta, en esta estrategia que se está llevando a cabo. Entiendo yo que el nivel de estrategia o la estrategia en realidad pasa por el tema de la vacunación. Sin embargo, se han descuidado cosas tan importantes, por ejemplo, como tú lo señalas, ¿no es cierto? Agilizar estos trámites lo más rápido posible, ¿no es cierto? Incrementar el número de camas UCI, el tema del personal médico, del que poco o nada se dice, ¿no? Y hay falta de médicos especialistas en temas de tratamiento COVID. Lo otro es
el tema de la primera línea, ¿no es cierto?, de atención. ¿Cómo ha quedado, por ejemplo, este tema de ayudar a la gente con algún tipo de medicamento? El año pasado... En palabras. El año pasado hablábamos del kit de atención y hasta este momento la gente sigue buscando exactamente cómo es que me voy a atender. Lo más que se ha dicho es, usted llame por teléfono a determinado número y nosotros los vamos a orientar, pero orientar en qué sentido, ¿no? Marco. Sí, ¿me escuchas? Sí, te decía que todo eso ha quedado en palabras. Eso de potenciar el primer nivel de atención no ha resultado verdad. Los pacientes siguen aglomerando los grandes hospitales, no acuden a los centros de salud de los distritos porque no hay médico, porque ya cerraron por falta de personal. Si grandes hospitales como el Marino Molina, por ejemplo, de Comas, que es el único grande de salud en Lima Norte, que tiene 4 millones de habitantes, también igual está colapsado porque no tiene personal. Si grandes hospitales como el Carrión, que es el más importante del MINSA en el Callao, lo mismo, ha cerrado la atención para el resto de carga normal de la enfermedad y solo atiende COVID. Eso denota que no nos dijeron la verdad. La tercera ola la esperábamos para el 15 de septiembre, luego para octubre, luego para noviembre. Y nos dijeron siempre que estábamos preparados. Estar preparado significa voy a atender la carga normal de la enfermedad, me refiero al hipertenso, al diabético, y voy a atender por otro lado a COVID. No, eso no han hecho, han cerrado toda la atención de la carga normal de la enfermedad, han abandonado a los pacientes crónicos del Perú y solamente se están abocando al COVID. Eso denota que no estamos preparados, encima hay burocracia y llenar muchos papeles. Ahora, pero... todo se hace muy lento y no logramos darle atención de calidad al asegurado. Claro, pero uno se pregunta, estamos entrando al tercer año de pandemia, algo deberíamos haber hecho, ¿no es cierto? Ahora, tú que eres especialista en temas de salud pública, ¿cómo lo resolvemos en el corto plazo? Mire, hay que reducir mucha de la información que se pide para llenar las historias, ya la tiene el Estado. El Estado tiene muchísima esta información, debería bastar nombre, DNI y quizás algún otro dato más. Y por ejemplo, ¿no?, si Jesús Verde va hoy a un hospital porque tiene síntomas y se le hace la prueba, esta prueba, una prueba molecular, por ejemplo, quien determina si es positivo o es negativo es el Instituto Nacional de Salud, que es el Estado. Entonces, si la publica en la red, debería bastar que tú desde tu casa le tomes una foto a la pantalla de tu PC y se lo envíes a tu empleador y listo, son 10 días de aislamiento, pero de ninguna manera tienes que esperar 2, 3 días para el resultado y luego con ese resultado tienes que ir a hacer otra cola al hospital de 12 horas para que te den tu descanso médico. Eso no puede ser. Entonces, eso provoca que el que ya siendo positivo esté en la puerta del hospital contagiando, en el bus que se transporta contagiando, maltratándose 12 horas más para que te den un descanso médico. Entonces, eso no puede ser, se tiene que agilizar. Al ministro, al viceministro, a los directores se les paga para eso, para hacerle la vida más fácil al ciudadano. Claro, y lo que no hemos notado es que estas colas de personas que están buscando un descarte terminan por ser focos de infección, ¿no es cierto? Que a la larga van a terminar afectando a otras personas. Esto tendría que haberse resuelto esta semana. Y todo empieza porque el propio ministro Ceballos le dice a la población que pueden ir a hacerse su descarte a los 750 centros de descarte COVID a nivel nacional, que según él hay, y la gente salió a la calle a hacerse su descarte, a hacer grandes colas, y resulta de que cada centro de descarte tenía 20, 30 pruebas, cuando la cola hay 300 personas, entonces comienza la insatisfacción, comienza la aglomeración, comienza la gente a llegar a las 4 de la mañana a hacer las colas. Eso estuvo muy mal, eso estuvo muy mal. Ahora lo que se tiene que decirle a las personas es que no es necesario, si no tiene síntomas, no es necesario ir a hacerse un descarte, porque estamos en un momento de contagio comunitario. Si en la casa tenemos un positivo, tenemos que asumir que el resto es positivo y tenemos que tener todos los cuidados para no contagiar a otros vecinos. Y dentro de la casa también lo mismo, ¿no? La persona que ha sido detectada como positivo debe usar su mascarilla, debemos mejorar la alimentación, comida sana, descansar bien y obviamente que el empleador le dé sus 10 días que corresponde de aislamiento o cuarentena y ya está. Así tenemos que solucionar, no mandar a la gente a hacer colas en los hospitales y luego no los puedo atender. Claro, fíjate que hay un tema que estábamos conversando esta semana en la producción aquí en Exitosa que creo que es importante. Nos hemos olvidado de algo tan primarioso como, por ejemplo, el tema de la prevención, el tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento social, el tema del uso correcto de la mascarilla. Ningún medio de comunicación ya está dando este tipo de mensajes
y es el propio gobierno, ¿no es cierto?, el que tampoco se está esmerando en esto, cuando ahí deberíamos simplemente incidir, ¿no?, con mensajes nuevamente, ¿no?, aunque suenen reiterativos para la población en general, para que vuelva a entender de que todavía estamos enfrentando una pandemia. Muchos en realidad piensan que esto ya se ha superado con el tema de las vacunas, y esto todavía no es así, todavía la enfermedad persiste y sigue mutando, sigue cambiando, ¿no es cierto? Y lo ideal es que sigamos o tengamos, ¿no?, una cultura de prevención que a la larga parece que no está. Y esto también me parece bastante llamativo y hay que incidir en ese aspecto. Así es. Lamentablemente hay que jalarle la oreja también a la población, ¿no? Porque a eso vamos. Cuando comenzamos diciembre estábamos muy bien, ¿no? Entonces se advirtió que las fiestas de fin de año serían el detonante. Se les dijo en todos los idiomas que tengan cuidado con estas compras de fiestas de fin de año. Sin embargo, no nos hicieron caso. Vimos mesa redonda y los grandes centros comerciales abarrotados de personas, y ahí están las consecuencias. Ahora tenemos una tercera ola gigante. Sin embargo, la buena noticia es que no está resultando de mayor letalidad que las dos olas anteriores. En las dos olas anteriores hemos tenido en total 202,000 muertes, y eso no está ocurriendo ahora. Entonces, tenemos que sacar lecciones. El gobierno tiene que sacar la lección de que ciertamente, más allá de palabras, tiene pues que potenciar la atención primaria de la salud. ¿Para cuándo va a hacer eso? ¿No? Tiene que además... no puede ser que el ministro, cuando comienza la tercera ola, anuncia la tercera ola y dice: ahora sí vamos a comprar camas hospitalarias que en febrero van a llegar, vamos a comprar 300 kits de UCI que ya van a llegar. O sea, todo recién vamos a hacer. Vamos a capacitar al médico general para que entre a la UCI, todo recién, y sin embargo... Se supone que estábamos preparados desde septiembre del año pasado para evitar esas colas, precisamente. Es que lo que pasa es que querido Marco, dejar esa lección, ¿no? No puede volver a agarrar una situación así. Lo que pasa, Marco, es que también habría que decirle a la población que nos está escuchando a través de sitios en todo el país que aquí hay un problema también, y es que la salud no tiene una política de Estado, es una política de gobierno. Cambian los gobiernos y las estrategias cambian. Por suerte, todavía mantiene... lo que se hizo durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Gracias a Dios hemos mantenido el proceso de vacunación inalterable. En un principio se presentaron algunos problemas de adquisición, pero eso ya lo hemos ido superando. Ahora tenemos vacunas, ¿no es cierto? Pero claro, lo otro se ha dejado o se ha desatendido, porque la estrategia tiene que ser conjunta. No basta solamente con vacunar personas, hay que empezar a ver, ¿no es cierto?, dónde es que tenemos falencias y cómo es que podríamos enfrentar. O sea, lo que le falta a y a todos los gobiernos en este país es justamente eso que se llama prospectiva, ¿no?, que es analizar y leer el futuro, ¿no?, en base al presente, a cómo se van dando las cosas. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, la primera línea de atención esté prácticamente descuidada. O sea, que ya no se diga exactamente cómo es que vas a ir a tu casa y con qué medicamentos puedes por lo pronto atender, por ejemplo, a un paciente que tiene ciertos síntomas que podrían ser superados, ¿no? Como una gripe, por ejemplo, ¿no? Antes se hablaba de, al menos tenías un kit, ¿no? Equivocado, ¿no? Pero tenías un kit, ¿no? Y te ibas a tu casa. Ahora no lo hay, ya no se está hablando, por ejemplo, oiga, mídase un poquito el tema del ritmo cardíaco, ya nadie está hablando de este aparatito que es importante, ¿no es cierto?, para saber cómo nos está yendo, ¿no? Así es. Ahora, mire usted, lo que usted dice es tiene mucho de verdad, ¿no? Pero Dios es grande y ha permitido que nosotros como país hayamos avanzado al 82% de vacunados de la población objetivo, que es una cifra bastante considerable, ¿no? Compare, por ejemplo, con Alemania, que tiene solo 70%. Entonces, esta gran cantidad de vacunados ha permitido que hoy no tengamos, pues, saturación de las camas UCI. Sí las tenemos en la emergencia. Entonces, el campo de batalla que antes teníamos en la UCI ahora ha bajado a la emergencia. Y ciertamente, pues, el proceso de vacunación ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primero, tenemos que comenzar a incentivar a que las personas completen su tercera dosis. Solamente como país hemos llegado al 20%, todavía tenemos para caminar. ¿Hay vacunas para ellos? Sí las hay. Lo segundo es que ya desde el 20 de este mes
comienza el proceso de vacunación para los chicos entre 5 y 11 años. Que ese es un tema importante también. Tienen que colaborar. Claro, son vacunas seguras, son vacunas eficaces. Entonces, ellos tienen que llevar a los chicos para que estén protegidos y además para garantizar el retorno a la escuela, que es muy importante. Ese es un gran tema de este año. El tema del retorno a clases y el tema del inicio de la vacunación en menores de 5 a 11 años, que es un punto de inflexión también, porque nos va a permitir ya destrabar un gran problema, que es el tema de la inequidad educativa, ¿no?, que se ha generado durante esta pandemia. Los chicos tienen que volver ya este año, obviamente, al colegio y tienen que regresar completamente vacunados. Ahora estamos enfrentando también un problema que creo también deberíamos ya empezar a mirar, lo decía el día de ayer yo, ¿no? A propósito de lo que estaba pasando en Junín, conversábamos con el director epidemiológico y decía, bueno, aquí hay padres de familia, ¿no?, en juntas de padres que se están organizando para marchar en contra de la vacunación, y yo decía, tremenda estupidez, porque lo que deberían hacer los padres es preocuparse por sus hijos, ¿no es cierto?, porque sin vacunas no van a poder regresar a los colegios. Y se le preguntaba al ministro de Educación, ¿y usted qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer con los padres de familia que se están oponiendo al tema de la vacunación de sus hijos? Y decía, bueno, lo estamos pensando. Eso ya debería estar analizado, señor ministro, y debería estar resuelto, ¿no es cierto?, porque los chicos no se pueden quedar sin estudiar, ¿no? Y al padre se le tendría que decir, oiga, usted es responsable de la vida de su hijo, lo mínimo que tiene que hacer es justamente vacunarlo, ¿no? Sí, ciertamente ya tenemos 2 años de pandemia y, como tú dices, tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C para que los chicos retornen a sus clases presenciales vacunados. Pero a veces tengo la impresión que el magisterio, como que más bien ellos son los que no quieren volver a las clases. Tengo esa impresión. Bueno, me equivoque. Esa es son 4 millones lectura, ¿no?, de niños en el Perú que tienen entre 5 y 11 años. Entonces, este 20 comienza el proceso de vacunación con ellos. Se va a utilizar la vacuna Pfizer. Llega con un rótulo de 90% de efectividad y segura. En los países del primer mundo donde ya se ha utilizado esta vacuna, llámese Estados Unidos, Canadá, no se ha reportado efectos colateral severo o de consideración. Todo lo contrario, se ha reportado febrículas, algún escalofrío, algún dolor en la zona de pinchazo, y algún malestar general. Nada grave, todo más bien llevadero. Entonces los padres tienen que sentirse seguros, llevar a sus chicos para que los vacunen, apurar el proceso de vacunación que ya comienza con los chicos de 10 y 11 años, y puedan estar estos chicos listos para retornar a sus clases. Pero también quiero decirle que, si bien es cierto, se va a empezar a vacunar primero a los de 10 y 11 años y luego se va bajando en edad, sin embargo, los niños, que pueden ser de 5, 6, 7 años, que tengan comorbilidades, por ejemplo, leucemia, cáncer, o que tengan obesidad, pueden vacunarse también inmediatamente, o sea, desde el primer día, claro, junto con los de 10 y 11 años. Hay que apurar este proceso de vacunación. Son 4 millones de niños en esa edad, y ese tiene que ser un objetivo inmediato para enero y febrero, de manera que dejamos la cancha lista para que los chicos vuelvan a las clases presenciales. En el Perú no se puede perder un día más de clases, y eso lo tienen que entender la población, el gobierno, pero también el magisterio. Bien, Marco, muchas gracias. Marco Almería, especialista en salud pública, haciendo un balance de estos primeros 15 días de pandemia que está azotando el país.